Voy a compartir pantalla. Vamos a volver al ejercicio. Ya está. Estamos con ese problema de vaya brazo. Una piedra es lanzado hacia arriba desde lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados con la horizontal, con una rapidez inicial, aquí un rato, ya, inicial de 20 metros sobre segundo. La altura del edificio es de 45 metros. ¿Cuánto tardará la piedra en llegar al suelo? Y se ve cuál es la rapidez de la piedra justo antes de llegar al suelo, ¿no? Bien, entonces, primero lo que hay que hacer es, entonces, como estaba diciendo, hay que hacer la grafiquita, ¿no? Aquí voy a poner mi edificio. Mi edificio, ¿ve? Sí, aquí. Mi edificio. Este edificio tiene una base, ¿no? Y además, este edificio tiene una altura de 45 metros. Aquí. Metros. ¿No? 45 metros de altura, el edificio. ¿Ya? Ahí está una persona. Se le ve dibujar la personita. Listo, con su gorrito más. Le hace una piedra, ¿no? Le voy a poner así, a ver. ¿Cómo ponemos ahora aquí? Ahora, voy a poner el sistema de coordenadas primero. Lo importante es ahora poner el sistema de coordenadas. Para el sistema de coordenadas le voy a poner con otro color. Aquí. Usted está medio chueco esto. Ya. Ahí. Ya, así. X. Ya, listo. Le hace una piedra. Entonces va a transcribir, va, ¿no? Va a producir una trayectoria parabólica, ¿no? Y se va a ir hacia abajo, ¿no? Va a partir con una rapidez de 20 metros, ¿no? Velocidad inicial, entonces 20 metros. Velocidad inicial con 20 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 metros. Este es un ángulo aquí, un ángulo de 30 grados. 30 grados. 30 grados, perfecto. Listo, ya estoy ordenando mi problema. Ya le he puesto sistema de coordenadas, velocidad inicial le estoy poniendo, el ángulo con que está partiendo, entonces aquí le voy a poner un puntito aquí, ya no,
Bueno, luego ponemos. ¿Qué tiene que ser primero? Lo primero que tiene que hacer es descomponer, ¿no? Al vector inicial. Entonces, lo voy a descomponer aquí. ¿Ya? Este va a ser su componente en X, ¿no? Del vector inicial, ¿no? Y va a descomponer el componente en Y, ¿no? Del B sub I, velocidad inicial. Ya tengo los componentes en X y los componentes en Y. Listo. Ya tengo el edificio dibujado, entonces mis datos. ¿Qué datos tendría? En el eje X, posición inicial, aquí datos. A ver, datos. ¿Ya? ¿Qué datos tengo? A ver, hasta aquí. Vas a necesitar espacio. Aquí, datos, aquí abajo. Listo. En el eje X sabemos posición inicial, 0, ¿no? Posición final, no hay, ¿no? Entonces, a ver, vamos al eje Y. Posición inicial, 0, porque está partiendo la piedra. Siempre hemos dicho que hay que tomar posición inicial 0. Posición final, en el eje Y. Eso sí tenemos datos, 45 metros, pero como está debajo del eje Y positivo, entonces este es menos 45 metros. Por eso es importante poner el sistema de coordenadas. ¿Ve? La posición final en el eje Y menos 45 metros. Listo. A sub Y, hemos dicho por el convenio, más poner menos G. ¿No? Menos G. Velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. Listo. ¿Quién estamos? Tiempo. ¿Cuánto tardará la piedra en llegar al suelo? Entonces, buscamos tiempo aquí. Tiempo. Listo. Primero me voy a calcular las componentes en X y componentes en Y, para no estar, digamos, calculando posteriormente. Entonces voy a calcular las componentes. A ver, me van a dictar ustedes. Componente en X. Ya, aquí en este triángulo rectángulo está como cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente. Ya, eso involucra coseno. Entonces va a ser B sub I coseno. ¿De cuánto? De tita sub I pondremos, pero después ponemos sus datos. A ver, aquí voy a poner B sub I, ¿cuánto vale? 20 metros sobre segundo. Coseno de 30 grados. Coseno 30 grados. Listo. Esto lo metemos a la calculadora y nos va a dejar cuánto. A ver, ven calculando. Entonces voy a calcular la componente en Y. Componente en Y. Entonces va a ser B sub I. Ahora está como cateto opuesto. Eso involucra seno. Seno de tita sub I. Y esto es B sub I es velocidad inicial 20 metros sobre segundo. Seno de 30 grados. Listo, esos son los componentes en X, en Y. A ver, ¿cuánto sale? El primero, ¿cuánto sale? Tiene que salir 17,3. Velocidad, es velocidad, entonces metros sobre segundo. La componente en Y, ¿cuánto sale? A ver, aquí. Si no me equivoco, es 10. Ya, 10, perfecto. Listo, ya tengo que calcular los componentes. Cuando quiero utilizar componentes, entonces ya la voy a mirar nomás esos componentes. Bien, entonces voy a calcular el tiempo. ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al tiempo? ¿Qué fórmula utilizaría y en qué eje voy a trabajar? Es la pregunta, ¿no? ¿En qué eje tengo datos? En el eje Y. En el eje Y es caída libre. En el eje X, velocidad constante. Entonces, voy a trabajar en el eje Y porque tengo dato como, tengo la posición final, ¿no? Tengo la posición final como dato. Entonces, tengo que trabajar en el eje Y. Y en el eje Y es caída libre. Entonces, ya
busco mi formulario, yo busco coloco esta fórmula. Ustedes van a ver que es muy familiar. Posición final es la posición inicial más velocidad inicial, Seno, exacto, más un seno medio de tita. tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que conocemos en caída libre, ¿no? Listo, ahora sí. Ahora sí lo colocamos en nuestro problema. Posición final en el eje Y, ¿cuánto es? Menos 45. 45 metros. 45. Listo. Posición inicial, siempre 0, ¿no? 0. Ahora, en caída, esta componente, en caída libre es componente en Y, ¿no? Entonces, el componente en Y, va a ser ¿cuánto? Ya tenemos calculado, es 10 metros sobre segundo. Tiempo, queremos saber. Entonces voy a poner más un medio de aceleración en Y, pero hemos dicho que vamos a poner menos G, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, ¿no? Listo. Queremos saber el tiempo, pero aquí ya plantea una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, yo tengo que resolver mi ecuación cuadrática, ¿no? Para resolver la ecuación cuadrática, el ASPAN generalmente no me va a funcionar, ¿no? Lo voy a tratar de la fórmula. Aquí voy a poner, voy a resolver para tiempo. Menos 45 igual a 10t, 10t más un medio de 9,8 tiempo al cuadrado, ¿no? Voy a resolver para t, esta ecuación cuadrática. A ver, entonces voy a hacer operaciones. Le voy a ordenar además mi ecuación cuadrática, ¿no? Hay que ordenarlo aquí. Entonces voy a escribir así. Entonces, voy a calcular primero este. Un medio de 9,8, ¿no? ¿Cuánto será? Eso necesito calcular, ¿no? Entonces voy a meter la calculadora, entonces me va a dar cuánto. A ver, aquí voy a meter menos 45, va a ser igual a 10t, listo. Entonces aquí va a aparecer menos, seguramente aquí menos 9,8, aquí, ¿por qué me olvidé aquí? Menos, ya ese es. ¿Cuánto sale? A ver. Menos 4.9. 4.9, ¿ya? Menos 4.9 t cuadrado. Listo, la ordenamos. Le voy a llevar al segundo miembro y le voy a poner igual a 0. Esa es la idea. ¿Ve? 4.9 t cuadrado. Menos, más 10t lo voy a llevar al otro con signo cambiado. Menos 10t menos 45 igual a 0. Si fijan el término, el coeficiente de t cuadrado es una fracción, un número decimal. Entonces el aspa no voy a poder utilizar, no voy a poder utilizar. Entonces yo tengo que recurrir a mi famosa fórmula, ¿no? Entonces va a ser t, va a ser entonces menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está a? A es, este es a. Este es b. Y esto es c. b es menos 10. C es menos 45. A es 4,9. Listo, esto hay que meter a mi ecuación, ¿no? Entonces, este menos 10 se va a convertir en positivo, 10, ¿no? Con menos de la fórmula. 10 más menos 10 al cuadrado.
tengo que poner 10 al cuadrado. Menos 4 tengo que poner a 4.9. C es 45, pero menos 45 es el C. Cerramos la raíz sobre 2 por A, vale 4.9. Listo, ya está, ¿no? T, calculamos T. Va a dar dos valores, ¿no? Aquí va 10 más menos raíz sobre, entonces, 2 por 4.9, 2 por 4.9, 9.8. Entonces aquí 9.8 dentro de la raíz, ¿no? Dentro, tengo que calcular dentro de la raíz. Y eso me arroja, ¿no está? Aquí está. ¿Ya? Y esto me va a arrojar 982. Listo, ¿no? Ese va a ser. Entonces voy a tener dos valores, ¿no? Este metemos con el positivo, me va a arrojar, entonces con el signo, a ver, con el signo positivo, ¿no? Tiempo voy a tener, voy a tener 4,218. ¿En qué? En 218. Ya lo he calculado. Segundos, ¿no? Tiene que darse en segundos. Y con el signo negativo, aquí está, ya tengo calculado. T menos 2.755102, así, ¿no? Sería menos 2.8, no, menos 2.18, ¿no? Pero, ¿cuál no voy a tomar en cuenta y cuál voy a tomar en cuenta? Hay dos tiempos. ¿Habrá tiempo negativo? No. No hay. Entonces, el tiempo negativo lo descartamos y tomamos el tiempo positivo. Listo. El tiempo que ha tardado en llegar al suelo había sido 4.22 segundos, redondeando a dos decimales, ¿no? Tiempo de llegada al suelo. Listo. Entonces voy calculando así, ¿no? Vamos al inciso B. A ver, inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B? Nos pide ¿cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? O sea, básicamente, con la velocidad con que está llegando la piedra al suelo, ¿no? Listo. Entonces, en ese problema, tengo que buscarme fórmulas, ¿no? Tengo que adecuarme a buscar fórmulas. ¿En qué eje voy a trabajar, no? ¿En el eje X o en el eje Y? Esa es la pregunta. En el eje Y, ¿no? Aquí tengo datos. Caída libre. Datos. ¿Qué datos, a ver, tengo ahora? Inciso B, aquí voy a poner. Se ve. Ahora tengo tiempo. 4.22. Redondeando. Eso tengo, tiempo. ¿Quién necesitó? Velocidad final, ¿no? Eso necesito. ¿Pero qué es la velocidad final? La velocidad final va a ser componente en X
¿no? Desde la velocidad final más la componente en Y de la velocidad final, ¿no? Y esto en raíz, ¿no? Esa va a ser la velocidad final. La componente en X de la velocidad final, la componente en Y de la velocidad final. Y sacamos un módulo, tenemos la rapidez, la velocidad, ¿no? Eso es. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? A ver, en el eje, en el eje, en el eje X, la velocidad es constante. En el eje Y es caída libre. Entonces, ¿cuál ya tendríamos calculado? ¿Cuál ya tendríamos calculado? La componente en X de la velocidad final, ¿no? Porque esa es constante, ¿no? Entonces, la componente en X de la velocidad final que estamos buscando, ya tendríamos calculado, ¿no? La componente en X final sería entonces la componente de X, ¿no? De la velocidad inicial, que esto lo tenemos calculado. Ahí no cambia. Sería 17,3 metros sobre segundo. Es velocidad constante. No cambia. Donde cambia es en la componente en Y, ¿no? Entre el componente en Y es caída libre, ¿no? Entonces, ahí va a cambiar. En la componente en Y va a cambiar, ¿no? Entonces, aquí no va a cambiar. Entonces, a ver, calculemos entonces, sí. Tengo que buscar una fórmula en caída libre entre la velocidad final, ¿no? Va a ser la velocidad inicial más aceleración en Y por tiempo. Esa fórmula voy a utilizar. Esta es una de las fórmulas, ¿no? De caída, de aceleración constante, ¿no? Listo. Entonces, la componente en Y final, entonces, ¿qué tengo aquí? Velocidad inicial de componente en Y. Entonces, la velocidad inicial tengo calculado, miramos arriba, ¿no? Aquí está. B sub Y, componente en Y de la velocidad inicial es 10 metros por segundo. Entonces, aquí a ver, vamos. Este ya tendríamos como dato. Ya, entonces, ¿qué tenemos a ver aquí? Voy a reemplazar entonces. A ver, aquí, así. Ya, así. Velocidad, ¿no? Componente en Y de la velocidad, de la componente en Y de la velocidad final va a ser igual. Entonces, velocidad, la componente en Y de la velocidad inicial tenemos 10 metros sobre segundo. A sub Y hemos dicho que por convenio va a ser menos G, entonces menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Por tiempo ya tenemos, ¿no? Como dato, 4.22 segundos. ¿Sí? Ese sería. Listo. Ese es el componente en Y de la velocidad final que estamos buscando. Metemos a la calculadora, como está de bajada, como está llegando, entonces tiene que darme negativo, ¿no? Aquí yo tengo calculado y me da, ya, entonces a mí me arroja menos 30, ya, menos 31,3 metros sobre segundo. Negativo porque está cayendo, ¿no? Eso es. Entonces ya tengo la componente en X de la velocidad final y la componente en Y.
y obtengo la velocidad final, ¿no? Velocidad final. Cuando está cayendo en 4 segundos, que es no está llegando al suelo, entonces va a ser la raíz de cuadrado más cuadrado. Y esto, metemos sus datos, ¿ya? Y el componente en X, que era la componente inicial, entonces este era 17,3 metros sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado, ¿no? Es la componente en X de la velocidad inicial era eso, ¿no? Más menos 31,3 metros sobre segundo al cuadrado. Y cerramos la raíz y calculamos. Ya, calculamos, ¿no? Y me arroja, aquí tengo. Ya está. Este me arroja 35,8 segundos. Velocidad final con que llega la piedra al suelo. ¿Dónde ha cambiado? Ha cambiado en la componente en Y cambia. Eso es lo que no hay que perderlo de vista. ¿Ya? ¿Y qué más nos pide? Vamos al problema. No, la rapidez, ¿no? ¿Cuál es la rapidez de la piedra justo antes de llegar a la piedra? Entonces, con la rapidez con que llega es con 35,8 metros sobre segundo, ¿no? Esa es la rapidez, ¿ya? Bien. Vamos al siguiente problema. Esto les voy a pasar transcrito así en hojas así bien hechas. No estamos analizando los problemas. Entonces, vamos al siguiente problema. Y aquí. Este ya no está en el libro de Ciro Egebet, este es del libro de White, ¿ya? De Álvarez White. Sacar este libro, me parece interesante el ejercicio. Entonces, a ver, ¿cómo es la cosa? A ver. Entonces, ahora la idea es, la idea es aplicar, ya he aplicado mis fórmulas, ¿no? Mis fórmulas de alcance máximo, altura máxima. Puedo calcular tiempo de vuelo, todo eso. Les puedo calcular su velocidad con que llega, todo eso, ¿no? Entonces va a haber un razonamiento, digamos, parecido. Ahora, quiero utilizar mi ecuación de la trayectoria. Es como voy a utilizar mi ecuación de trayectoria en algunos problemas que se van a presentar, ¿no? Uno de ellos es esto. Un bombero, les voy a graficar primero, a ver. Ya. Un bombero, aquí un bombero voy a dibujar. Aquí un bombero. El bombero, ¿no? Tiene en su mano una manguera. Ya, bueno, manguera, ¿no? Ya, manguera. Listo. Quiere sofocar el incendio de un edificio, en la ventana de un edificio hay un incendio, que está a 10 metros de altura. Aquí un edificio, ¿no? Aquí está una ventana, de un edificio. Está a 10 metros, 10 de altura. Listo, sí está.
de altura. Y además, a ver, su diámetro de la manguera es 5 centímetros de diámetro, ya no nos interesa mucho lanzar, ¿no? Con velocidad inicial, 15 metros sobre segundo. Entonces va a haber velocidad inicial. Entonces, $15 metros sobre segundo. Aquí, voy a anotar aquí. Listo. Entonces, quiere sofocar al fuego donde está en la ventana. Entonces, pero aquí un dato más. Si lo más que se acerca el bombero es a 8 metros del edificio, entonces aquí hay un dato más, que a lo más que se puede acercar es 8 metros del edificio. Si se acerca más, ya se quema, ¿no? 8 metros, listo. ¿Cuál es el ángulo con que el agua debe abandonar la manguera? La manguera está a 1 metro del suelo. Entonces, aquí hay un dato más. Esta manguera está a 1 metro del suelo. El suelo es este, ¿no? Como los arquitectos del suelo. Listo. Ya están los datos dibujados en la grafiquita. Entonces, yo quiero utilizar para resolver el ángulo con que se lanza el chorro de agua, mi ecuación de trayectoria, ¿no? Entonces, la ecuación de trayectoria está en términos de X y Y, ¿no? Primero, entonces, para este problema, tengo que ubicar mi sistema de coordenadas, siempre. Entonces, voy a colocar mi sistema de coordenadas. ¿Dónde voy a colocar? Donde parte la manguera, obviamente, ¿no? Aquí, a ver. Un rato aquí. Ahí le voy a poner mi sistema de coordenadas. Aquí medio mal me ha salido. Aquí está. Este va a ser X y este va a ser Y. Listo, ahí está mi sistema de coordenadas, X, Y. Ahora, en mi ecuación de trayectoria, ¿no? Que lo voy a anotar aquí, a ver. Mi ecuación de trayectoria es esta. Lo voy a anotarlo, ¿dónde está mi formulario? Aquí está. Está. Y, eso los paso enseguida. Tienen que sacar sus formularios. Y igual a tangente de tita por X menos gravedad X cuadrado 2 velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de tita. Esa es la ecuación de la trayectoria, que es una parábola. Entonces, para resolver esta ecuación, aquí involucra ángulos. Por eso quiero utilizar mi ecuación de trayectoria, ¿no? Aquí ángulos, tita ahí, ¿no? Tengo que identificar mi X y mi Y tengo que identificar. ¿Cuánto será mi X? Está mi sistema de coordenadas con rojito, está. Para este problema, ¿cuánto será mi X? ¿Cuánto será mi Y? ¿Cuánto voy a tomar X? ¿Cuánto voy a tomar Y? ¿No? Pero el sistema de coordenadas, aquí un menos, fíjense aquí una trayectoria de una parábola. Sí, más o menos va a ser, ¿no? Tal vez así, pero una trayectoria de una parábola. Entonces, en el sistema de coordenadas se manifiesta una trayectoria de una parábola. Para utilizar mi ecuación de la trayectoria, tengo que utilizar mi X y Y. Entonces, ¿cuándo debería tomar X? ¿Cuánto debería tomar Y? X debería tomar 8 metros, ¿no? Y Y, ¿cuánto debería tomar? Hasta la ventana es 10 metros. Pero aquí la manguera parte
encima de 1 metro. Entonces, y sería 9 metros, ¿no? 9 metros. 9 metros sería, ¿no? X 8 metros, Y 9 metros. Listo, y con eso ya enfrente el problema. Voy a buscar el ángulo. A ver, ¿qué tiempo tenemos? Tenemos 2 minutos. Entonces, ustedes van a resolver una ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, voy a reemplazar datos. Y entonces, Y va a ser a ver, primero, pero voy a ver lo siguiente. Quiero ver lo siguiente. Y va a ser tangente de tita, que estoy buscando. X va a estar ahí presente. Menos, ¿no? Menos, pero voy a utilizar esta propiedad porque fíjense, voy a plantear una ecuación cuadrática para tangente de tita. Entonces, para eso voy a ver esta función trigonométrica. 1 sobre coseno es secante. Secante de tita, ¿no? Secante de tita. 1 sobre coseno al cuadrado va a ser secante al cuadrado de tita. Listo. Entonces, este va a quedar, además, secante al cuadrado de tita es igual a identidad trigonométrica, 1 más tangente cuadrado de tita. Eso van a aparecer. Quiero que aparezca la ecuación en función de tangente de tita. Todo en función de tangente de tita. Entonces ahí voy a despegar el ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? A ver, si es así, entonces va a aparecer aquí, a ver, G, aquí está. X cuadrado va a estar ahí, ¿no? Va a estar en 2 b sub 0 al cuadrado, pero 1 sobre coseno al cuadrado va a ser secante. Secante al cuadrado de tita, ¿no? Así va a ser. Ya, entonces, a ver, vayan planteando una ecuación para tangente de tita, con estos tres datos, con estos 2 datos. Y van a resolver para una ecuación cuadrática para tangente de tita. ¿Ya? Al volver, entonces, termino este ejercicio. Les mando el link. ¿Ya? Les mando el link enseguida, dentro de 4 minutos. Voy a grabar.